Seguimos charlando temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires en esta propuesta de Infocielo TV, que también se puede ver por otro lado. Exactamente, nos pueden seguir en YouTube, por favor, activen las notificaciones, estén atentos a las novedades del canal, suscríbanse y van a estar al tanto de todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, por lo menos de lo que humildemente les podemos ofrecer nosotros. Exactamente, tenemos el privilegio de contar con la presencia de la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek, con quien vamos a hablar sobre todo, básicamente sobre cómo se prepara la provincia para la vuelta o el retorno a cierta normalidad. Mara, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el tema del trabajo fue una de las cuestiones más afectadas por la pandemia, casi un año y medio llevamos, y ahora empieza a haber cierta reactivación, ciertos movimientos. Digamos, ¿cómo se prepara la provincia? ¿Qué estrategia se adopta para retomar la actividad en los lugares que se puede y en aquellos que no, también? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, mira, en el país y en la provincia en particular tuvimos dos medidas el año pasado que lograron contener bastante lo que es la caída del empleo formal registrado. Es el decreto que prohibía los despidos y las suspensiones sin pago de salario, combinado con el ATP y con distintos programas de ayuda, tanto impositivos como de crédito, como de subsidio directo, que lanzaron tanto el gobierno nacional como la provincia. Entonces, el año pasado tuvimos una caída del empleo, porque eso es así, pero incluso inferior a la de 2019, cuando tuvimos una pandemia, digamos, en nuestra gestión. Con lo cual, el resultado es óptimo para el contexto. Te detengo acá. En la caída del empleo formal en la provincia de Buenos Aires fue menor en la pandemia que en el último año de la gestión anterior. Exactamente, sí. Sí, sí. O sea, se perdieron menos puestos de trabajo en pandemia que perdieron antes. menos puestos de trabajo registrados. ¿Te los números de eso o no? Tenemos unos 55.800 creo que en 2019 y unos 55.000 y poquito en 2020. Con una caída que en el momento más duro fue 3 veces mayor porque básicamente no se producía, digo, no, salvo algunas actividades esenciales, fue muy terrible. Por supuesto, en el sector informal es distinto, porque ahí al no poder circular y al no haber relaciones de trabajo registradas que vos podés sostener, ahí la estrategia fue otra, como decirte, los puestos se perdieron, que igual es relativo, porque a medida que la actividad retoma su normalidad, esos puestos también se recuperan, y lo que se hizo fue una estrategia de sostener los ingresos, porque no había relación laboral que vos tuvieras registrada para sostener. Ahí el IFE, ahí los refuerzos a la asignación universal, los refuerzos a las jubilaciones, etcétera. Entonces partimos de un escenario que fue grave, pero que estuvo contenido por ciertas medidas. Ahora estamos, la verdad, en algunos sectores muy bien, la industria recupera mucho, ya no solamente estamos en niveles prepandemia, sino que estamos en niveles prepandemia amarilla, te diría, en niveles de abril de 2019, superando los puestos registrados, que había sido muy fuerte la crisis, aparte en el gobierno anterior. La industria, concretamente, ¿cuál de todas las ramas o de las variantes de la industria es la que está motorizando esto? Mira, es cierto que es heterogéneo, pero la metalurgia viene muy bien, lo que es químicos, que tiene la química básica, digo, los detergentes y también la industria farmacéutica viene muy bien, alimentos, que es un sector muy grande, también viene muy bien. La verdad que es bastante... ¿Todos esos toman nuevos empleos? Sí. ¿Están tomando? Están tomando nuevos empleos. De nuevo, tenemos más empleos ahora que a principios de 2019. Y encima a principios de 2019 todavía faltaba parte de la crisis, o sea, todavía faltaba parte de la recesión. Después, obviamente, hay sectores que, podemos decir que se nota que se detiene la caída, que tiene que ver con gastronomía, hotelería, y que todavía le falta para retomar. Y en construcción, que es otro gran demandante de mano de obra, bueno, la verdad que también es un sector que venía perdiendo empleo hace mucho. La construcción cae desde 2018 en términos de actividad. Empieza también a recuperar un poquito y se empieza a notar también parte de obra pública y parte también de obra privada. Así que en el sector registrado estamos viendo ya un repunte y también la normalidad haciendo que parte de los trabajos no registrados, que apostamos también a estrategias que los permitan formalizar de acá a futuro, porque fue muy difícil contener a toda esa población, también empiezan a recuperar la normalidad. Eso es lo que vamos viendo en los datos de las encuestas. Mara, ¿cómo observan, qué observación hacen ustedes desde el Ministerio de Trabajo de una información que surgió en este fin de semana y que se vio en por lo menos 2 o 3 lugares de la provincia de Buenos Aires, que es esto de que hay algunas empresas que requieren personal con cierta calificación que no es mucha, por ejemplo, tener secundario completo, y que no logran que haya gente, jóvenes, que se presenten para cubrir esas demandas, digamos? ¿Qué fenómeno se ve ahí?
¿Es consecuencia de los problemas en la educación? ¿Es consecuencia de qué? Mira, en términos educativos nosotros nos encontramos con una situación bastante apremiante. Primero, los programas de apoyo a que los estudiantes sigan estudiando, como el Progresar, se habían, digamos, ninguneado. Una beca que estuvo congelada 3 años, entre 2016 y 2018, 2019, con una inflación que fue alta. Con una deuda en infraestructura escolar, teníamos casi 2.600 horas que eran urgentes. El presupuesto en infraestructura del principal programa de transferencia para infraestructura había caído un 85%, o sea, básicamente lo habían liquidado. Sí. Tuvimos que salir a hacer mucha obra. Y a eso se sumó un año sin presencialidad. Y eso se suma, sí, igual la verdad que por lo menos en los datos que nosotros vimos, el caso más relevante de estos días fue Toyota. Sí. En Zárate tenemos igual en 2020 buena terminalidad educativa, casi el 80% de los que estaban cursando el último año terminaron, que es un número aceptable. Tenemos 800 egresados de las escuelas técnicas de la zona, digamos, Zárate, Campana. ¿Y entonces por qué pasó esto? La verdad no lo sé, es raro porque además justo ahí tenemos un centro de formación laboral Sí, adentro de la planta, claro, donde se articula. ¿Pero algún otro empresario les viene con planteos parecidos? Algunos empresarios nos vienen con planteos de formación, de hecho lo estamos trabajando en mesas sectoriales con las cámaras y los sindicatos, no sé, en el sector textil, por ejemplo, hemos tenido una mesa de discusión de qué calificaciones faltaban para ver de reorientar también la oferta formativa de la provincia. La provincia, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos centros de formación laboral conveniados con sindicatos, a veces con uniones industriales, a veces con municipios. Tenemos 200 cursos gratuitos, desde los más sencillos hasta cursos muy calificados para sobre todo para la industria y también digo en otras ramas, en ramas de gastronomía, de servicio de turismo. ¿Y eso siguió funcionando en la pandemia? Sí, obviamente hay una parte que fue más difícil, la parte práctica, digo, claro. Para ser soldador en algún momento tenés que soldar, claro, pero eso se continuó a principios de 2020, es decir, que esos cursos no se abandonaron, se dio todo lo que se pudo virtual y a medida que se puede ir retomando la presencialidad en los distintos distritos, en estos 2021, en estos primeros meses, se terminaron los cursos 2020, con lo cual siguió, fue buena la recepción, obviamente hubo una caída de la matrícula, porque además cuando es un curso de formación vos sabés que te puedes anotar al año que viene, no es lo mismo por ahí que la escuela secundaria. Entonces hubo una caída, pero la verdad que también hubo mucha continuidad. Hay muchos cursos de formación en la provincia, a veces no se conocen tanto, pero existen y permite formar a los jóvenes. Hay dificultades de matching, sí, a veces se les pide a los jóvenes experiencia y obviamente son jóvenes y no la tienen. A veces tenemos dificultades de terminalidad educativa, que es una gran preocupación en la provincia. De nuevo, no es que no nos preocupa o que desconocemos el problema a veces que tiene que ver con la finalización del secundario. Tenemos que trabajar mucho más. Pero bueno, para eso empezamos invirtiendo en infraestructura, que es lo básico. Si no está la escuela, si estás asesinado, no vas a poder ir. En acompañar a los estudiantes para que no tengan que salir a trabajar, y a veces eso es una discusión también con las empresas que van a buscar jóvenes, claro, que todavía no terminaron, les faltan unas materias y se los llevan por un buen trabajo. Claro, también hay otro planteo que es parecido, me hace acordar por lo menos, se puede hacer algún paralelismo, que es cuando salen los empresarios fundamentalmente del agro a decir, la gente no quiere venir a trabajar porque pierde el plan. También debe haber un tema de salarios ahí, ¿no? También debe haber un tema de que no es atrayente la oferta laboral. Los salarios cayeron un cuarto de salario se perdió en términos de poder adquisitivo en la gestión anterior, entre 2019 y 2016 o fines de 2015. Es mucho los salarios. Si lo medís en dólares, los salarios hoy en Argentina todavía les falta recuperar. Por eso es un objetivo del gobierno nacional y provincial que empiecen los salarios a ganarle a la inflación. Es una situación muy compleja porque estamos en una pandemia. Además donde la inflación no logran frenarla tampoco. Y creo que los próximos meses van a traer buenas novedades, pero entre que tuvimos todavía algunos rezagos de la devaluación de 2019, una pandemia que generó algunos problemas también de logísticos fuertes y se vio en algunos sectores, y un boom de commodities a principio de año que realmente impactó en los precios internacionales, no acá, en todo el mundo, acá se nota más porque venís con una inercia y entonces los números son mucho más grandilocuentes, pero mirás cualquier país y están todos fuera de sus metas. La verdad que sí, fue un año complicado,
Pero bueno, por eso también se incentiva el diálogo social, por eso también se reabren las paritarias con el fin de que los salarios este año le ganen a la inflación. Una parte del debate, ministra, que se está instalando, que tiene que ver con la pregunta que yo le hacía, es esta idea de transformar los planes sociales en trabajo, que está planteando una parte de la Alianza del Frente de Todos, que es el Frente Renovador. ¿Cuál es la mirada del gobierno provincial sobre el tema? Hoy ¿Se no puede? Claro, ¿se puede? ¿No se hace? ¿No se hace? Mira, nosotros, una cuestión, sobre todo y cuando esos programas son tomados por jóvenes, es la terminal educativa. Y a mí siempre me preguntan por los jóvenes. A mí me gusta que terminen el secundario y se formen. Así que una parte podemos condicionarla a eso, que sería muy bueno, y de hecho estamos trabajando con el desarrollo de la comunidad para que los programas que tiene la provincia tengan cupos en esta formación laboral que yo les contaba. Claro, pero por otra parte, en algún momento de esta gestión se eliminó la obligatoriedad de que para seguir teniendo alguno de los beneficios de los planes tenga que tener lo de la escolaridad. Digo, ¿eso no es un poco contradictorio con este objetivo? Digamos, puede con este ser objetivo? Que esto haya sido, creo que te referís particularmente a la asignación universal, donde vos tenés la obligatoriedad de presentar la libreta escolar. Fue una medida de emergencia, digamos. No es que va a permanecer. No soy la ya sé, yo. ya sé, pero no te quiero meter en eso, pero digo, pensándolo en función de algo más estratégico, pareciera contradictorio lo que decís vos con esto. No, pero la verdad que una medida sí tiene mucho que ver con que la necesidad de sostener los ingresos en un momento donde los ingresos... A ver, por más de que hablemos mucho de los programas y qué sé yo, uno mira los datos de las encuestas de hogares y la mayor parte del ingreso de un hogar es laboral. Laboral puede ser una changa, digamos, y el que recibe la asignación universal generalmente hace eso. Hace alguna changa, hace alguna venta de cosas que produce en la propia casa, digamos, lo complementa con algo. Eso se cayó a cero. Entonces había que sostener el derecho fundamental de niños y niñas de tener un ingreso, que sus padres cobren un ingreso y madres sobre todo, para poder tener lo básico. Bajar los requisitos para universalizar, digamos, para llegar más. Pero al mismo tiempo no tenías transporte, no tenías cómo acercarte a buscar un certificado. Digamos, vos le estabas pidiendo a la gente que se quede en la casa, con lo cual empezar a pedir papeles que en otro momento son recontra justificables, en un momento de emergencia total, donde además necesitabas cubrir esos ingresos, la verdad que fue una medida que apuntó a no voy a interrumpir el ingreso, no te voy a pedir que hagas estos papeles en este momento. Y de ningún modo se elimina la obligatoriedad de los niños y niñas a asistir al colegio, que además es una obligatoriedad y un derecho al mismo tiempo para todos y todas, no solamente para niños y niñas que reciben la asignación. De hecho, ya hablábamos con la ministra de Educación, incluso esta discusión sobre el secundario es obligatorio hace 15 años. Hace 15 años. Lo cual, pero bueno, es un derecho y una obligación que tenemos todos y todas. La idea de la asignación universal era fomentar que eso no se interrumpa, pero también para validar ese derecho. Yo creo que eso va a continuar de aquí en adelante y tenemos que también pensar con los programas sociales. Y el desafío también es que no se convierta en una manera de precarización, es decir, que los mismos derechos y obligaciones que tiene un trabajador en relación de dependencia formal, también lo tenga quien quizás no tiene la oportunidad de tener un trabajo formal y tiene un programa, es decir, la misma obligación de trabajar y también los mismos derechos en cuanto no solamente a cobertura de los ingresos, sino también, no sé, cobertura de su salud, de su seguridad en el trabajo, obviamente ahí hay una transición, digamos, si pudiéramos convertir todo eso de un día para el otro en empleos formalizables, bueno, no estaríamos hablando de un problema, pero tenemos que ir hacia ese horizonte, ya sea que se conviertan en trabajos formales o de relación de dependencia o autogestivo, que se transforme en una cooperativa, tenemos que apuntar a que eso sea sostenible y con la misma calidad de vida y de derechos que tiene un trabajador o trabajadora registrada. Vamos un poco a la gestión de lo que es el empleo, trabajadores públicos. Por ahora, en estos días se estaba instrumentando, por un lado, que vuelvan los docentes que estaban dispensados siempre y cuando tengan las 2 vacunas, y también los trabajadores estatales. ¿Cómo se va a dar esa normalización? ¿Ya está aplicándose? ¿Ya están empezando a reabrir algunas oficinas? ¿Va a ser general? ¿Va a ser paulatino? ¿Hay alguna resistencia? ¿Has tenido alguna resistencia de algunos sectores gremiales que hayan planteado su disidencia? No, a ver, en principio, bueno, el proceso de vacunación viene muy bien.
con lo cual la verdad es que uno puede retomar una cierta presencialidad con muchos menores riesgos de los que había el año pasado, a principio de año. Hay cosas que nunca se interrumpieron, Claro. Incluso cosas presenciales que no se interrumpieron y algunas que quizás se interrumpieron un tiempo y después quizás no eran urgentes, pero era necesario retomarlas para que el Estado no pierda normalidad. Y bueno, y ahora empezamos a transitar, si la situación además sanitaria lo sigue permitiendo, un regreso progresivo a la presencialidad. ¿Hay algún porcentaje digamos, de lo que es del Estado, cuánto está presencial y cuánto todavía sigue virtual? No, ¿no? Debe haber, pero no lo sé tenés. yo. Sí, lo que te digo es que los gremios primero quieren volver a la presencialidad porque esto es una situación que era de emergencia, no es lo mismo trabajar en tu casa, no tenés los mismos elementos, se proveyó en algunos casos de compu o de conectividad, de algún módem o de llevar los papeles que había que trabajar, porque hay mucho que todavía no está despapelizado en la administración provincial, a las casas, se organizaron guardias, qué sé yo, pero la verdad que el Estado está preparado para funcionar en presencialidad, digamos, y esto era una situación de emergencia. Entonces los gremios un poco, quieren volver a esa situación, digamos, donde vos tenés los elementos que el Estado te brinda para trabajar. También no tienen reparos en cuanto a la presencialidad, sí te exigen, por supuesto, que se cumplan los protocolos, lo cual está muy bien y es lo que tiene que ir sucediendo, y por eso también la vuelta es progresiva. En realidad, en lo que es el trabajo privado, digamos, las empresas privadas no se han detectado focos, es decir, no hemos visto noticias de que una empresa tuvo que cerrar una gran fábrica, yo por lo menos no he visto, por ahí vos sabés, alguna planta, ponele, que tiene 20 operarios que tuvo que cerrar porque por mucho tiempo por un foco o algo así, no conozco yo. Y eso también tiene que ver con un trabajo muy presente del Estado. En la provincia, apenas saltó la pandemia, fue obligatorio que las empresas elaboren un protocolo de prevención al COVID y era bajo sanción de multa. Entonces, y las empresas mismas, que al principio se mostraron un poco reticentes, enseguida encontraron que eso era muy esclarecedor y que cuando se respetaba tenías muchos menos casos en ámbito laboral. Tuvimos algunos problemas, algunos cierres, en algunos lugares donde había mucho diálogo con los sindicatos fue fácil, en otros donde no había o se había perdido la práctica, tuvimos audiencias largas para ponerse de acuerdo de si había un caso ¿qué hacer en con planta, un caso? cómo hacer? haces, Claro. etcétera. Pero en general el diálogo social funcionó muy bien y se pudo prevenir los contagios en ámbito de trabajo. Por supuesto, tuvimos niveles de contagios altos y no es que no hubo ningún contagiado, por el contrario, pero en general los protocolos funcionaron bastante bien. Son las excepciones donde tuviste un caso y se desparramó por todos lados. Una pregunta por ahí políticamente incorrecta. Digamos, estuvo trabajando 1 año y medio el Estado bonaerense, casi todas las dependencias, casi todas las estructuras, con menos personal, no tenemos el porcentaje, pero es menor. ¿Esto demuestra que hay demasiado empleo público ocioso? No, yo creo que al revés. Lo que notamos es que en términos de empleado público por habitante, la provincia obviamente tiene ratios bajos, tiene muchos habitantes y además mucha extensión territorial. Pero puede ser que otros distritos o jurisdicciones tengan demasiado. Por ejemplo, si lo comparás con puede ser, para nosotros con Santa Cruz. Santa Cruz tiene mucho empleo o público. Santiago del Estero o puede Chaco, eso sí tienen más. Tenemos poco relativamente, pero además a nosotros se nos hizo necesaria, se nos hizo recontra necesario. No sé, las delegaciones nos costó muchísimo funcionar porque si bien hay parte del trabajo que se puede hacer virtual, hay parte que no. Tuvimos trabajadores clave que estaban dispensados por edad o por factores de riesgo. No sé, las conciliaciones laborales o la asesoría jurídica. A veces que se puede hacer por Zoom y hay veces que tenés delegados que son mayores o trabajadores o trabajadoras que son mayores, que no le engancharon la vuelta, que necesitan verse presencial para resolver un conflicto, y eso la verdad que fue recontra difícil, ni hablar de toda la actividad de fiscalización. Claro. Lo mismo le pasó a otras áreas del Estado. La verdad que lo que nos encontramos es que hubo que trabajar muy al máximo y se trabajó mucho desde la casa también. Mucho. O sea que no es que haya exceso de empleo público en la provincia. No, yo creo que sí, que el principal hoy problema del empleo público en la provincia tiene que ver con la carrera, con los niveles salariales, que muchas veces no generan motivación de ascenso, de formación, de capacitación. Tenemos un empleo público, en la parte que es administración pública, sacando lo que es docente y salud y seguridad.
muy achatado, donde uno entra con un salario y gana un poquito más a medida que pasa el tiempo. Medio que se quería discutir con un convenio nuevo. Exactamente, ¿En qué eso es como está el diagnóstico que hicimos y se está trabajando en la elaboración de una pandemia. propuesta. No, se está trabajando mucho, es un trabajo titánico, digo, si se logra en una sola gestión, la verdad que va a ser increíble. Yo nunca lo entendí bien, se va a sentar la provincia y los trabajadores a acordar bien, che, vos que necesitas para laburar al mango, vos me tenés que dar esto, bueno, yo de vos quiero esto, así, pero desde 0 a 100. Tenemos una base que es la ley que existe hoy que regula el empleo público. Es una ley muy vieja, de los 80. En el medio, las relaciones laborales en el empleo público se fueron democratizando, es decir, se le fue dando a nivel nacional, sobre todo, cada vez más lugar a los trabajadores para que sea similar al sector privado. En el sector privado tenés la ley de contrato de trabajo, que es un piso, y después los convenios colectivos que regulan, no sé, la definición de operario ayudante y dice qué es lo que hace. Bueno, eso se acuerda entre las cámaras empresariales y los sindicatos de la actividad. Bueno, lo mismo vamos a apuntar en el sector público, a definir cómo es la carrera, qué categorías hay, qué definiciones de los puestos hay, cuáles son los regímenes horarios, cuál es la forma de ascenso, que suele ser además con concurso, con participación gremial que hacen deudores, digo, todas esas cuestiones que hacen la relación laboral. Algunas se regulan por ley, donde se pone un piso de derechos y obligaciones, pero el grueso se determina en una negociación colectiva. Y eso es lo que aspiramos a tener, ojalá antes de irnos de esta gestión, pero que aspiramos a avanzar rápido. ¿O sea, va para un par de añitos más? Espero que no, ya se está trabajando muy rápido, pero no, es una tarea grande. Implica repensar un poco todo. Sí, entendí. Implica desarmar también algo que todos nos damos cuenta que no funciona, pero que a su vez lleva muchos años y está muy arraigado en el empleo público provincial. Algunos mecanismos que están recontra asumidos y quizás no siempre son los más óptimos para que el trabajador público o la trabajadora pública progrese. Hay que darle una perspectiva de género, ni que hablar. Y todo eso hay que trabajarlo. Digo, el Ministerio de Trabajo media entre Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Hacienda, que dicen cuánta plata hay y cómo pretenden que sea el empleo público, y los gremios que están ahí defendiendo los derechos laborales con una visión también de Estado, porque son gremios estatales, pero obviamente mirando a sus trabajadores y trabajadoras. Mara, y yo como para ir cerrando, un tema que por ahí puede llegar a aparecer, está apareciendo en el mundo, yo no sé cuál es la perspectiva o la mirada que tienen ustedes, esto de los pases sanitarios y la posibilidad de que algunas empresas pretendan o exijan vacunación para poder retomar el trabajo o para poder seguir trabajando. ¿Eso ya se está planteando? ¿Ya ha habido algún caso acá o todavía no? Y en caso de que eso ocurra, ya sea a nivel estatal o a nivel privado, digamos, ¿cuál sería? ¿Ustedes lo han pensado ya? Porque es como un elemento nuevo, ¿no? Que entra a jugar. Sí, completamente. Vacuna, ¿no? Probablemente haya que pensar algo. Creo que algunos empresarios van a empezar a demandar algún tipo de definición. Estas son definiciones nacionales. De cualquier forma, el empleo privado se regula a nivel nacional, ya sea por ley o por decreto o por resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, y nosotros veremos que eso se cumpla. Por supuesto, es una discusión difícil. Hoy a lo que estamos apuntando mucho es a generar conciencia con la vacunación. Claro, digamos. a que sea voluntaria, que todos se vacunen voluntariamente. Exacto. ¿No? Y que lo ideal sería eso, porque aparte, la verdad que, obviamente a los sindicatos también les interesa que la gente se vacune. De hecho, hemos hecho operativos en planta donde vamos con el sindicato, con una computadora, inscribimos a la gente. Eso lo hemos hecho en conjunto en varias fábricas. ¿Es legal? Por ejemplo, hoy yo el otro día vi una noticia de una carnicería que recibía currículums y que decía requisito obligatorio estar vacunado. ¿Eso es legal? A ver, no está prohibido. No está prohibido porque no existía hasta hace nada. Distinto es la situación del que ya está trabajando. Creo que ahí es donde vamos a tener y te exigen estar vacunado para seguir, en el que esté trabajando vamos a tener ahí, creo que la discusión más gruesa de qué sucede con aquel que está ya registrado y no se quiere vacunar. Pero bueno, creo que es una discusión que se puede tener perfectamente con los sindicatos y las cámaras para tener alguna definición global, y luego en la provincia aplicaremos lo que se decía a nivel nacional. De nuevo, yo creo que siempre uno tiene que empezar por lo voluntario y ver qué pasa en los casos en los que no sucede. Por ahora igual lo voluntario viene funcionando bien, hay que reforzar un poquito. Los medios no han ayudado en muchos casos, la oposición tampoco, algunos medios, la oposición tampoco. Necesitamos ahí también un empuje de toda la sociedad para que la mayor cantidad de bonaerenses se vacunen. Y también que lleguen las segundas dosis, porque digamos todo, ¿no?
faltan segundas dosis, hay mucha bueno, gente por que tiene suerte ahora uno. se anunciaron las montones combinaciones. de Sputnik y Y las las combinaciones. combinaciones. Así que yo creo que ya en este agosto vamos a estar muy bien de segundas dosis. Bueno, con la Sinopharm venimos muy bien. Faltaba la Sputnik que estaba Claro. ahí. Y ahora que se anunció la producción nacional más la combinación de vacunas, bueno, creo que realmente estamos viendo el final o la salida. O por lo menos la de posibilidad esto. de que un alto porcentaje de la población tenga las 2 dosis, que es lo que más o menos están Exactamente. pidiendo para enfrentar con armas más o menos parejas el Delta, El Delta y todo eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que vamos a llegar muy bien. ¿Cerramos? Cerremos. Una última, a ver si... pero habíamos cerrado. No, pará. Los estatales de la provincia de Buenos Aires, todas las distintas gremios estatales, ¿no? ¿Le ganarán a la inflación este año? Y vamos a trabajar para que sí. Obviamente hay factores que son... Porque el año pasado al final estuvo en algunos lados... Depende del sector. Por eso. En lo que fue salud fue muy buena la paritaria, creo que era un reconocimiento que se requería y a eso se le suma el bono del año pasado del Gobierno Nacional y de este año, ahí superaron la inflación. En docentes y estatales estuvieron ahí bastante cerca, lo mismo en policía, creo que también superaron algunos puntos. Pero la idea es que se pueda sacarle un par de puntitos. Y ojalá, esperemos que la recaudación de los recursos de la provincia dé, pero es el objetivo, ir recuperando y que el salario real crezca en esta gestión, porque de nuevo, digamos, se notó mucho la necesidad de un Estado presente, y ese Estado no es una cosa mágica, son trabajadores y trabajadoras que ponen el cuerpo, que te hacen el documento, el certificado de nacimiento, que te concilian cuando tenés un conflicto, que te cuidan cuando te enfermas y que te enseñan cuando sos niño o niña. Así que, digo, el Estado es sus trabajadores. Mara Ruiz Malek, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Recordanos entonces para el cierre de dónde nos tenemos que ver. Le recordamos a la gente que nos está mirando, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estén atentos a las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que pasa en la política de la provincia de Buenos Aires, con lo que nosotros humildemente le aportamos. Le aportamos desde acá, desde este espacio Lado P. La próxima semana volveremos a encontrarnos con más temas y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Hasta la próxima.